Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara fem un cafè. Programa 425. Vamos pa'lante. Vamos subiendo. Això ja fa aroma del bon cafè. Avui amb nosaltres tenim a la Judit Pancorbo. Benvinguda. Hola. A la Raquel Pérez. Hola, hola. I us parla l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. Si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iVoox i al Spotify de Fem un Cafè. També ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si ens voleu veure les cares, podeu anar al YouTube de Fem un Cafè i al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Fem cafès diferents per a gent diversa. Pues molt bé, ya comencem l'entrevista 425. Yo me he perdido las dos últimas. Las dos últimas, pues sí, mira. Me he perdido el café. Tenía ganas ya. Las dos últimas. Sí, una no estaba muy fina y la sí, otra verdad, vacaciones. Verdad. Juan Diego y pero bueno. Y espabuelos. Bueno, esa a lo mejor es para abuelos y es para avis, no. Esa bueno, no te va muy bien siempre para hay ti. que prepararse y sí. adelantarse a las etapas. Sí. Aunque me quedan unas cuantas. Pues muy interesante. Bueno, y la de Juan Diego, pues mucho más. Qué bueno. Una buena conversación con mi amigo Juan Diego. Bueno, dejemos ya. Vale, Vamos a lo de hoy. Judit aquí entre nosotros, que tiene muchas ganas de decir cosas. Sí, ¿no? Está deseando hablarme. Así que, antes que nada, bueno, nosotros esta temporada no vamos a buscar información de los entrevistados, sino que nos gusta que el propio entrevistado se defina, que nos diga quién es y todo Me eso. Me encanta esta pregunta. Es mi favorita. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién es Judit, no? ¿Quién es Judit? No lo sé. Eso es interesante, sí, ¿no? Sí, le decía a Raquel, digo, no lo sé. Claro. Por definirme. Venga, va, lanza los tweets. En plan, lo básico. Exacto. Sí. En plan, pues, tengo 27 años. Vale, no 28. No 28, 27. Estoy casada, tengo una hija de casi 3 añitos, esperando a esta que viene también. Y como profesional, pues, soy logopeda. Vale. Bien. Trabajo en atención temprana, en plan niños de 0 a 6 años y familias, sobre todo niños con trastornos del neurodesarrollo, y pues acompañando desde ahí. Y ya está, bien, no sé cómo definirlo. No, pero es una buena introducción y creo que nos da mucha información para el tema que traemos hoy. En plan, también. información para el tema. Exacto. Suficiente para el tema. Sí. Luego hay mucha más historia. Seguro que hay más. Pero sí. Cuesta muchas veces definirse uno mismo. Cuesta muchísimo. No, a lo mejor uno se definiría y se pondría más flores, ¿no? Sí. Y a veces por la prudencia, pero bueno, el que tiene la capacidad y el que ha hecho esos estudios tiene los estudios, ¿no? Exacto. Que a veces no hay que ser humilde cuando realmente uno está dispuesta y tiene los estudios que tiene y ya está. Sí. ¿Hiciste algún máster? No llegaste. Un posgrado. Un posgrado. En plan, atención temprana, pero como muy básico. Vale. O sea, al final lo que tenía de la carrera y lo básico de atención temprana general. Ok. Un poquito, que al final como logopeda es como trabajo más con lenguaje, pero así como rasgos generales de todo, sí. ¿Y siempre te llamó la atención
estudiar el tema de logopedia o hay algo que activó? Para nada, es que no sabía ni dónde meterme. Como muchos jóvenes de... No, yo hice la selectividad pensando que me iba a meter en fisio. ¡Ostras! Ah, mira. Oh, wow. Que no me pega nada y que no... Ya. Que o ahora sea, a día no... de hoy digo... Hice todo el bachillerato pensando que me iba a meter en fisio, luego no entré. ¡Qué por fuerte! nota. Y ese año pues descubrí la logopedia que no sabía ni que existía. Pero a raíz de hablar ¿No sabías que existía algo? No, lo básico, ¿no? En plan, Sí sí, que lo, es de verdad la, lo de la R, ¿no? Sí, Ya está. sí que es verdad que Claro. no veníamos de una generación donde No. ahora sí que se fomenta Sí. más llevar a los niños al logopeda y tal. O sea, no sabía, a lo mejor no sabía como todo lo que abarca, ¿no? La Ya. logopedia. Pero para mí era como, tampoco quería yo dedicarme, o sea, yo cuando entré en logopedia era para dedicarme a adultos. En plan, yo era en plan, niños no quiero hacer ni prácticas con niños. Ya. Y estar con niños. Y de repente es como, no, lo que me apasiona son los niños. Pero cuando entré era como, o sea, sí, para trabajar con adultos y el tema más de afasias, ¿no? O personas con Alzheimer o cosas así más de mayores. Ya, y de repente Sí. toqué eso y dije, no me gusta. Y te gustó lo otro. Y me gustó los niños, sí. Sí. Pero lo descubrí en ese año sabático que me hice ahí entre la selectividad que no entré. Porque estuviste un año sin estudiar. Sin estudiar. Vale. Trabajando. Porque no, para fisio no me dio. Menos mal. Bueno, como Y que Dios... solamente hay una opción, entonces tenía solo una opción. Solo tenía una opción. Ah, vale. Es que yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Ya. Vale, Pues era en plan, vale. o entro a Normalmente fisio... siempre pones una o dos opciones. No, metí fisio como en varias universidades, Sí. pero no entraba por nota, me quedaban como unas décimas y no llegaba. Y ya no sabía qué más poner, porque era en plan, es que no sé qué Fuerte. quería Claro. hacer con mi vida. Y cómo Dios... Filología. Yo empecé filología y la dejé. Ya. Sí, es cierto que, como decías, que Dios va dirigiendo nuestras Sí. vidas. O sea, somos muchas veces inconscientes de eso, de que Dios está controlándolo todo. Y que no sabes cuál va a ser el siguiente paso. Tú tienes una especie de plan, ¿no? Vas pensando, pero al final vas descubriendo también tus motivaciones, lo que te gusta, lo que creías que te gustaba, luego no. Entonces, animamos a nuestros oyentes a que estén abiertos de mente, ¿no? Cuando a veces se enfrentan a una etapa y ¿qué vendrá? Pues no, descúbrela, Sí. ¿no? Bueno, siempre se ha dicho de que son demasiado jóvenes a veces a la hora de Ya, decidir el futuro. eso también es verdad. Totalmente. Y estás ahí que, bueno, vas cogiendo... Yo conozco a una persona que ha cogido musicología, luego filosofía... Tanteando un Y poco ahora, hasta que... ahora se ha hecho otra carrera y la está haciendo, ¿no? Entonces, vas dudando, no sabes. Porque tampoco sabes, como dices tú, ¿no? No sabía yo que la logopedia tenía todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, o que me iba a gustar a mí, porque a lo mejor lo escuchas, ¿no? O ves a otra persona haciendo eso y dices, ay, pues qué chulo, ¿no? Y luego te pones y dices, pues no es para mí. Porque a mí, por ejemplo, lo que me pasaba con los adultos era que no era un trabajo, o sea, era un trabajo muy difícil porque eran personas que no van a ir a mejor, ¿no? Ya. Una persona con Alzheimer no va a ir a mejor. Yo eso yo no lo podía... Afrontar No. o ya. No, o sea, no era que no me gustara, ¿no? Pero de repente Sí. me vi en esa posición y digo, no es lo que, o sea, no puedo hacer esto toda mi vida. Claro. O sea, yo necesito estar con niños que sé que que haya van a mejorar, esperanza, sí. claro, que hay margen de mejora, ¿no? Que hay margen de ves evolución y es diferente. Sí. Entonces, claro, también es verte en lo que sea, ¿no? Que vas a hacer. Y qué bueno poder ver también esa mejora, ¿no? O sea, cuando seguro que te habrán tocado casos de niños que cuando llegan dices, ¿por dónde empiezo? Porque también no es un hueso roto, ¿no? Al final tienes que ir trabajando y el niño y la familia, ¿no? Ponen mucho de su parte. Pero qué bonito luego ver, ¿no? La evolución. La evolución y... Yo estaba pensando en lo que decías de la logopedia en los mayores, y es eso que dices, sobre todo en el Alzheimer, ¿no? Que no ves evolución, pero que estás ahí trabajando, ¿no? Pero claro, que necesitamos también ver beneficios sobre el otro, ¿no? No, y que o sea, que creo que es importante, pero creo que también tienes que tener como cierto carácter, Sí, ¿no? sí, no, claro. Porque es como, claro que hay evolución, ¿no? Y claro, pero sobre todo es mantenimiento, ¿no? Es mantener a esta persona el máximo tiempo posible en sus mejores, ¿no? Capacidades. Y eso también es muy o sea, es muy bonito, pero también tienes que saber estar ahí. Sí. Creo que tienes que saber. Y luego te lo llevas a casa, ¿o Sí. no? Yo Sí, en ¿no? tu caso, yo soy de llevarme. Claro. Es que hay... Bueno, Y las lo hemos dicho, familias, que hay oficios, vocaciones, a veces, que te lo llevas a casa, ¿no? Sí, Entonces, cuando trabajas con personas Claro. es difícil cerrar, ¿no? En ese Sí. sentido.
No, yo trabajaba con personas y les cerraba exacto, el autobusero. Bueno, también. Pero sí que es verdad que la implicación es la misma, igual que yo. Es el trato personal y no una hora, sino... Y de estar dándole vueltas a cómo puedo hacer que esta persona, ¿no? No, y que te veo cada semana, claro. que trabajo contigo, cosas muy íntimas. Al final también atención temprana, trabajas con las familias, te metes en sus casas, ¿no? Un poco, decir... Al final, sus hábitos, en crianza, en cómo lo estás llevando. Y claro, al final generas una relación que a veces cuesta... Hay familias que es más fácil y familias que es más complicado distanciarte un poco. Bueno, pues ya... Hemos entrado un poco en tema, me encanta. A Judith, más de lo que teníamos al principio, y poco a poco yo la vamos a ir conozco, descubriendo. pero tú, Héctor, nada. Entonces, Nada. para ti va a ser un programa nuevísimo. Para mí ha sido un programa sudando. Haz el guión. Pues vamos a ver. Bueno, pero vamos a ir descubriendo. El guión está consensuado aquí con ella, ¿no? Pero sí con Raquel. ¿Qué más podemos decir? Oye, el tema de la epigenética. Sí, ahora ¿no? iba a decir, ¿dónde entra la epigenética aquí? El máster No, esto posgrado. El posgrado ese es el posgrado. El posgrado fue como atención temprana en general, pero sí que hicimos una formación, que es que yo hago una formación y me vengo súper arriba, como si supiera voy a investigar. En plan, me encanta este tema, ¿no? Hicimos una formación el año pasado en el CEDIAP donde yo trabajo, sobre epigenética, que yo era súper desconocida, en plan, yo fue en plan... Yo no había escuchado esa palabra. Yo he tenido que ir a Google, Wikipedia. Yo fui en plan, madre mía, todas las horas que nos faltan ahora del curso, ¿no? Quedaban no sé cuántas horas de hacer este curso, pero fui y de repente me encantó, o sea, me apasionó, me pareció súper interesante, ¿no? Entonces, como epigenética y genética, ¿no? Pero estaba muy enfocado en crianza y sí que le saqué como mucho sentido práctico, en plan, a mi trabajo, evidentemente, que era la función del curso, pero como también a nivel de vida, ¿no? Y de vida cristiana y de tal. Y sobre todo, a ver, epigenética, es que es difícil, ¿no? Porque al final yo tampoco tengo las palabras, lo explico como muy sencillo. Sí, es muy complicado porque yo lo he leído, ¿sabes? Lo he leído, lo he vuelto a leer y lo he leído una tercera vez, creo. Yo leyéndolo me he confundido más que cuando hice el curso. O sea, digo, voy a dejar de leer. O sea, pues miro mis apuntes. Tendremos que ir al curso para... Sí, a ver, yo creo que también como todo, ¿no? O sea, nosotros el curso que nos hicieron era como muy centrado en lo que estaba centrado, ¿no? Pero en general, la epigenética es como eso que estudia lo que pasa por encima de los genes. O sea, todos tenemos una genética, ¿no? Un ADN que... O sea, todas tus células de todo tu cuerpo tienen el mismo ADN. Pero la epigenética es como lo que hace que los genes se enciendan y se apaguen, porque no todos tus genes en todas tus células están encendidos al mismo tiempo. Entonces, es un poco complejo. Sí. O sea, todos tenemos como una fórmula, ¿no? Que sería la genética. Sí, como unas letras, ¿no? Un ADN. Y hay algunas que están activadas y otras que no. O sea, el ADN se compone de muchos genes, ¿no? Y hay otras partes del ADN que tienen otras funciones, ¿no? Pero sobre todo son como, pues, bueno, sin entrar también en lo que hacen, ¿no? Pero al final como los genes son lo que determina, ¿no? Y lo que hace que se genere las proteínas y, bueno, todo el rollo más biológico que tampoco lo sé. Vale, pero es lo que te define quién serás, ¿no? De alguna manera, fisiológicamente. O quién eres, ¿no? Es como las luces de Navidad. Que están todas ahí, algunas están apagadas, otras se entienden. Más o menos. No, para tener una idea, porque al final... Sí. O sea, básicamente es como si fuera... Es tu código genético, ¿no? Sí, o sea, es lo que te compone. Pero algunas no están activadas y otras Claro, sí. por ejemplo, o sea, a mí lo que me ayudó a entenderlo fue que entender que, claro, nosotros venimos de una célula que se va multiplicando, pero claro, las células generan los tejidos, generan los órganos, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, ¿no? Claro, la célula que tú tienes en el cerebro no es la misma que tienes en el hígado, ¿no? Exacto. Pero tiene el mismo ADN. Entonces, una parte de la epigenética, por ejemplo, es este proceso en el que el mismo ADN contiene como la información para generar la epigenética los mecanismos para encender y apagar según dónde está la célula, ¿no? Y que haga una función u otra. Claro, ¿no? porque no es la misma función, no son los mismos genes los que se necesitan para desarrollar una neurona que para desarrollar eso, ¿no? Pues una célula del hígado o del estómago o de otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, así como a mí me ayuda un poco a entender de decir, claro, siendo el mismo ADN, la misma información,
no, se encienden y se apagan como diferentes interruptores, digamos, ¿no? O sea, para que funcione, para que sea la neurona tengo que encender A y B, y para que sea del estómago A y B tiene que estar cerrado y tiene que estar C y D abierto, ¿no? De una manera como más fácil de entender. Entonces, o sea, básicamente... ¿Y eso ocurre en el embarazo o eso va ocurriendo...? Ocurre toda la vida. O sea, sobre todo, claro, en el embarazo, la formación y los primeros 3 años es cuando más fenómenos de epigenética ocurren, ¿no? Pero luego toda la vida, porque al final todo lo que es medioambiental, la dieta, pues el ejercicio, los hábitos tóxicos, ¿no? Todo esto al final afecta, ¿no? En cómo se apagan y se encienden ciertos genes, y al final también la herencia transgeneracional, todo eso, o sea, es como cosas que influyen, ¿no? Así que nosotros nos centramos más como en crianza, ¿no? De los 0 a los 3, que es cuando más está más sensible, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ellos decían, que por ejemplo los hermanos gemelos tienen el mismo ADN, ¿no? Sí. Pero epigenéticamente son diferentes. O sea, no se encienden y se apagan las mismas cosas. Si tú ves a unos gemelos de bebés y luego cuando son adultos, verás muchas diferencias, no solo en el rostro, sino si tú haces una prueba, ¿no? Genética, se ven diferencias, porque han sido afectados diferentes. A lo mejor uno ha vivido en un clima mediterráneo y otro ha vivido en un clima frío, ¿no? O la alimentación, o los hábitos, o cosas de experiencia de vida también. O sea, que entonces podríamos decir que puedes modificar la epigenética para que sucedan unas cosas en la persona u otras. O sea, también tiene que ver con la genética. O sea, al final tus genes son tus genes, ¿no? Vale. Y a mí lo que me parecía muy interesante es que al final la genética te hace más susceptible o menos susceptible, ¿no?, a ciertas cosas. Entonces, aunque hay una epigenética que enciende y apaga, luego hay una genética que te hace estar más, tener más predisposición, por ejemplo, a desarrollar una enfermedad, o más predisposición que no tiene por qué desarrollarse, pero si justo la epigenética, ¿no?, lo que te está pasando alrededor, enciende eso, tú tienes más predisposición por los genes que tienes. O sea, la epigenética es como lo ambiental, lo de fuera, y luego tú tienes tu genética, que eso no cambia. O sea, tú tienes una tendencia natural. ¿Ambiental puede ser también estrés? O, vale. O abusos, o maltrato. O sea, nosotros, claro, nos centrábamos más en como en crianza, y hablábamos mucho como de esto, ¿no? De maltratos, de abusos psicológicos, abuso sexual infantil, ¿no? Cosas así. Entonces era como, claro, hay cosas... O sea, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que es que aunque, o sea, la misma persona, ¿no?, que sufre un abuso, o sea, ha hecho estudios, ¿no?, que depende de la genética que tú tienes, tienes más tendencia a desarrollar, por ejemplo, un trastorno o a ser más, no sé cómo se dice, ¿no?, más... Como sobreviviente, sí, ¿vale? Sí, tiene una palabra, ahora no me sale, pero como que tienes tendencia a poder llevar mejor esa misma situación, ¿no? Y no se trata tanto de la persona en sí, el trabajo que haga, sino también de tu genética, ¿no? Que, por ejemplo, a mí eso me parecía muy interesante, porque hay veces que vemos a una persona que no supera alguna cosa, ¿no? Y piensas, pues esfuérzate un poco más, porque esa otra persona lo superó muy rápido, ¿no? Lo comparas con... Claro. Entonces, lo que has dicho antes del carácter, sí. Has dicho, bueno, eso depende del carácter de las personas cuando hablamos de la logopedia. Ahí también entraría la epigenética. Yo creo que sí. ¿Es modificar, es alterar, o simplemente es activar? O sea, la genética en sí no cambia. O sea, es la que es. Pero dentro de la genética no todos tenemos los mismos genes. Entonces, claro, por ejemplo, para un gen concreto podemos tener diferentes versiones de este mismo gen a raíz de, pues, las mutaciones que se van dando y tal, que no quiere decir que tú vas a desarrollar o sea, hay genes que desarrollan mutaciones, ¿no? Enfermedades raras, pero hay otros genes que se desarrollan una cosa que se llama polimorfismo, que es que simplemente es una variedad, que es lo que hace que seamos diferentes, o sea, que da variabilidad como a la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una persona que ha sufrido un trauma, una situación traumática, o por ejemplo cuando hay una situación de guerra, no todo el mundo lo vive igual, y muchas veces es por la genética, o sea, porque hay gente que tiene predisposición a llevar mejor una situación traumática, y gente que tiene predisposición a generar un episodio de depresión o de ansiedad, o sea, es como que estás predispuesto genéticamente a eso. Hay muchas cosas que no las podemos controlar. A mí me dio mucha paz Sí, es como... o sea, entras en un mundo de complejidad y a la vez de orden, ¿no? O sea, como decir, está todo bien hecho. O sea, es muy frágil, es muy... ¿no? Como que hay muchas cositas,
pero dices, ¡buah! Es que hay un diseño muy perfecto en todo esto. Sí. O sea, que seguro me estoy explicando fatal porque no. Para gente... El problema claro, es en 10 minutos es como muy somos difícil nosotros, explicar. el problema somos nosotros de tener, de hacer de receptor de toda esa información, que para nosotros es nuevo todo esto, ¿no? Entonces, esto... son análisis, son pruebas, ¿cómo determinas tú que no funcionan? O sea, hay muchos estudios que se están haciendo, ahora también se han puesto muy de moda, ¿no? Sí, porque es que ya te digo... Yo puedo escucharte a ti y ahora empezar a ver, pues, o libros, títulos de libros, o podcast, o no sé. Sí, se ha puesto muy de moda, entonces se están haciendo más estudios, pero esto viene hace mucho tiempo que se está estudiando, entonces se está viendo eso, ¿no? Que hay un efecto de lo que pasa alrededor sobre las personas, pero también depende de esa genética, ¿no? Que también, por ejemplo, se estudia mucho en medicina porque se puede hacer como medicina más personalizada, ¿no? Depende de la genética que tú tienes. Entonces, claro, se está estudiando ahora como mucho este tema. Yo creo que a nivel práctico no te sirve de mucho en cuanto a que tú no puedes hacer un estudio genético, ni de tú, o sea, no tenemos el dinero para hacer esas cosas, ¿no? Ni nosotros lo preguntábamos, ¿no? En el curso, porque claro, dices en el trabajo, ¿no? En atención temprana, ¿cómo me sirve a mí esto si yo no puedo hacer un estudio genético de este niño ni saber lo que le pasa, ¿no? Pero a mí me ayuda un poco a decir, a rebajar un poco culpa o exigencias, ¿no? Tanto sobre uno mismo como sobre los demás, y a ver un poco más desde... Bueno, ¿no? Las cosas son más complicadas de lo que parecen. Que a veces nos parece que una persona tiene que llegar de un punto A a un punto B de esta manera, y no todo el mundo va a llegar de esa manera, ¿no? O sea, cada uno tiene sus límites. Sí, y sus maneras y sus caminos. Hay que decir que bueno, que también es como... Es que cada uno somos diferentes, pero a mí me ayudó mucho también a nivel de iglesia, de decir... O sea, es que somos diferentes, ¿no? Y creo que a veces hemos caído muchas veces en querernos meter todos en el mismo paquete, ¿no? En plan, de todos tenemos que llegar a Dios de esta manera, es como... Incluso si lo extrapolas eso a no un ADN o una genética física, sino espiritual, ¿no? Es decir, ¡guau! También, ¿no? Cuánta variedad, cuántas opciones hay, ¿no? Y cómo nos afecta también las cosas que vivimos en las iglesias o fuera de la iglesia, ¿no? Para ser quienes somos en Cristo, ¿no? O sea, que al final el ADN es el mismo, ¿no? Jesús en nosotros, pero lo vivimos o lo experimentamos muchas veces de distintas maneras, ¿no? Pero qué guay que te haya inspirado también a eso. Y yo estoy pensando, estas modas que se han puesto hace unos años de come verde, come esto, come brócoli, come lo demás, porque no sé qué, ¿esto ha salido a raíz de la epigenética esta o la epigenética a raíz de estos cambios, ¿no? Porque ¿cómo se activa esos genes? ¿Por mediación de alimentos? Bueno, todo influye. Eso sí que está demostrado que al final es como depende del estilo de vida que tú llevas, se van a encender y apagar diferentes genes. Entonces, evidentemente, un estilo de vida más saludable va a hacer que tengas menos propensión, ¿no? A desarrollar pues ciertas enfermedades, pero luego, por ejemplo, se ven esos casos, ¿no? De personas súper saludables que han tenido una vida súper sana y de repente desarrollan un cáncer, ¿no? Y de deporte, Sí, o personas que han fumado toda la vida y no llegan a desarrollar nunca un cáncer. Entonces, claro, creo que ahí tiene mucho que ver la genética, ¿no? Aunque haya una epigenética que afecta a esa genética, si la genética pues te ha tocado muy buena genética, pues a lo mejor no desarrollas, ¿no? Y a lo mejor en otra persona que ha tenido muy buenos hábitos, sí que le pasa igualmente, exacto. Pues claro, yo he puesto lo del alimento, pero también habías dicho antes también un poco de los medios, o sea, medioambientales, entendiendo... como has dicho tú, clima, territorio, que también influye. O sea, contaminación, me imagino, también, ¿no? Sí, o sea, en la ciudad o... Sí, o sea, se está demostrando que cada vez, evidentemente, en las ciudades hay más enfermedades, hay más, bueno, también más a nivel de trastornos de salud mental, depresiones y tal, que tienen que ver mucho con el estilo de vida que llevamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que a mí me da paz el decir, hay una parte que puedo controlar y una parte que no puedo controlar, ¿no? O sea, por mucho que yo lo haga todo bien, puedo desarrollar cosas, ¿no? O me pueden pasar cosas. La vida sigue sin pertenecerme, ¿no? Sí, o sea... sí, porque a veces creo que como nos obsesionamos un poco, ¿no? De hacerlo todo bien. Y es como, es que aunque lo hagas todo bien... Sí. O sea... El otro día iba en el tren y veía a una chica que estaba leyendo un título que era algo así, ¿no? Cómo hacer que todo te salga bien, ¿no? Y creo que estamos un poco obsesionados con la perfección, con la modificación de todo, de los hábitos, ¿no?
y nos estamos perdiendo gran parte de la vida, de las cosas que tienen que surgir, buenas o malas, ¿no? Le peta la cabeza. Me peta la cabeza. Está bien la epigenética, pero como dices tú, si todos tenemos nuestra propia genética y nuestros propios límites, ¿en qué ayuda la epigenética? ¿En qué me ayudaría a mí la epigenética? Es como... Sí, o sea, yo creo que no es que te ayude o no te ayude, ¿no? O sea, siempre, o sea, a nivel de epigenética, que es el estudio, o sea, el estudio en sí no te ayuda porque tú no lo vas a estudiar. Bueno, o sea, como estudio sí, ¿no? Claro, yo creo que es interesante como decir, bueno, es importante saber que sí que puedes hacer cosas, ¿no? O sea, para que te pasen cosas buenas, pues no, para ser saludable. Para ser saludable, eso ya lo sabíamos. Sí, para el bienestar. Claro, sin saber de epigenética ya sabíamos que eso era necesario, ¿no? O sea, al final, cuidarse siempre va a ser positivo, claro, ¿no? Por eso. Pero a mí me ayuda más como en lo contrario, ¿no? De decir, o sea, aunque lo hagas todo bien, hay cosas que pasan que no puedes controlar. O sea, es que no las puedes controlar. Entonces me ayuda a tener como más gracia, ¿no? Con uno mismo y con los demás, en general, con la sociedad, ¿no? Que al final es como hay cosas que puedo controlar y cosas que no. Evidentemente, la epigenética demuestra que si mantienes hábitos saludables siempre va a ser más positivo, ¿no? Porque al final tu genética se va a encender o apagar dependiendo de los hábitos que tú tienes. Y bueno, y tendremos una sociedad pues más saludable, que eso siempre va bien. Yo puntualizo una cosa que acabas de decir. Has dicho con más gracia, no es que seas más graciosa, tenemos más humor, sino que más gracia estás hablando de ser más no condescendiente tampoco, sino más empático con los demás, ¿no? Sí. Vale, no lo digo perquè n'hi ha cafeteros i cafeteres que potser quan dius gràcia no entenen ben bé el concepte i val més dir puntualitzar. Y antes has mencionado como de tu pasado, ¿no? Como de que eso también afecta, que se ha demostrado, que has escuchado de nuestros padres o abuelos que afecte a nuestra epigenética, todo y que a lo mejor ni los hemos conocido. O sea, ahora hay como también una línea que se está estudiando, ¿vale? Que yo no me voy a meter mucho porque tampoco controlo. ¿Pero qué has escuchado? Pero cuando la escuché, porque fue una parte del curso, pero cuando la escuché me llevó mucho la Biblia, ¿no? Porque al final es como... Hablaban sobre los fantasmas generacionales, ¿vale? Que eso es algo como se está estudiando en psicología ahora, ¿no? Como que hay cosas que pasan en las generaciones anteriores, ¿no? Que de repente tú estás tomando decisiones y haciendo cosas en tu vida que sin saberlo tienen que ver con decisiones que se tomaron previamente, ¿no? O sea, es a nivel ya más psicológico, ¿eh? Sí. O sea, y ya ahí no me meto en plan de estudios. No. Se está estudiando. Y casa con la Biblia en algunas cosas que hablan, ¿no? De las generaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, yo que sé, hablaban de un estudio creo que se hizo como en plan de a lo mejor el abuelo de el tatarabuelo, ¿no? Sí. Que le fue infiel a la mujer y tenía una vida paralela con otra persona, y eso es como la siguiente generación lo sabe, ¿no? En plan, conocen, pero callan, ¿no? En plan, porque es como, eso es una vergüenza, ¿no? En la familia. La siguiente generación ya no sabe lo que ha pasado. Es como sigues arrastrando un secreto de tu familia. Un miedo, un temor. Y de repente se ven patrones que se repiten sin ser conscientes de que en tu familia hay esta situación, ¿no? O hay este pecado, ha habido esta... Y de repente hay gente que se ve haciendo cosas sin saber que en su familia previamente eso ya ha pasado. Vale. Y hablaban sobre el secreto, me pareció súper interesante. Y como una especie de transmisión, ¿no? Sí, hablaban de lo que no se habla, se transmite. O sea, lo que no se habla, o sea, dicen el efecto que tiene el trauma familiar hablado, en plan, no es tan grave como el que tiene cuando se calla, ¿no? Cuando eso se genera un secreto, claro, yo estaba escuchando la cabeza. De ahí viene la frase, como su abuelo. Sí. Igualico que el difuntico de su abuelico. Exacto. Es una frase que en su momento se hizo famosa, claro. Sí, porque de repente te ves repitiendo patrones, ¿no? Y porque estoy repitiendo estos patrones y a lo mejor de repente te enteras que tu abuela también le pasó X, ¿no? Y dices, ostras, y yo he repetido el mismo patrón sin saberlo, ¿no? Claro. Y hablaban como de eso, ¿no? De que lo que se queda en secreto tiende a repetirse, ¿no? Y en cambio cuando se verbaliza y se habla, se rompe como esa transmisión. Sí. Me parecía muy... La declaración un poco de la verdad, ¿no? Sí.
Sí, es como bueno, lo que no se expone no lo puedes cortar, o sea... Es que hay familias que a lo mejor no se hablan y dicen, pues no nos hablamos. Pues no sé, a mí mi madre, mi abuelo me dijo que tal, y generaciones no se hablan por una cuestión, a saber cuál, de los abuelos o de mis abuelos, ¿no? Sí. Y claro, eso es bueno, el poder exponer las cosas abiertamente en familia. Entonces, y ver que mejor ambiente que el de la familia para poder decir las cosas, ¿no? Y ver que la ciencia va descubriendo como cosas... que como iglesia a veces intentamos fomentar, ¿no? la exposición de la verdad, ¿no? El ser libre de lo oculto, ¿no? Y que ahora la ciencia esté animando a que la sociedad sea una sociedad que hable, que verbalice, que trate los problemas para que la gente también esté pues, con bienestar mental. Me alucina. Sí, porque sobre todo gente, ¿no? Que de repente... tengo todo bien en mi vida, todo está bien, todo está estable y tal, y son personas que van al psicólogo y dicen que algo pasa, o sea, algo me pasa que no estoy bien, ¿no? Y de repente se ve que hay como patrones. Esos patrones, sí. Que dices, no es que tú hayas hecho nada, pero es que estás repitiendo patrones, o hay alguna cosa que no está cerrada, ¿no? En esa familia. O sea, que hay que hablar. Hay que hablar. Hay que comunicarse, hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas, exacto. Bueno, pues hemos tenido un tastet de la epigenética súper interesante y animamos a nuestros oyentes. Yo, por mi parte, creo que me voy a buscar algunos vídeos esta noche de YouTube para acabar de cerrar este tema, pero me parece súper interesante. El estudio es interesante. El estudio, sí, y la ciencia y ver cómo el cuerpo funciona. Y si te ayuda a saber tus límites, te ayuda a ver que el otro también tiene sus propios límites y que no somos iguales. Sino que hay diversidad, que muchas veces nos cuesta pensar que los demás somos diferentes o que el resto es diferente, pero queremos que piensen igual que nosotros, ¿no? O sea, ahí es esa contradicción que tenemos los seres humanos. Pues volviendo un poquito a ti, Judith, que nos has antes comentado un poquito quién eres, nos has dicho que estás casada, ¿no? Que tienes a una peque y ahora otra en camino, ¿no? O sea, ¿cuál es tu situación familiar? ¿Cuánto tiempo llevas casada? O sea... Lo he tenido que pensar. ¿Sí? Digo, me van a preguntar por eso. Digo, no, 7 años. 7 años. Sí. 7 años y 2 hijos. Y dos bueno, niñas. Vas a tener 2. Sí. Dos niñas. 2 niñas, sí, bueno. aquí repetimos. Está bien. Repetimos niña. Amiga de chicas. Pues sí, me casé hace 7 años. Tenía 20, es que lo tenía que pensar, digo, tenía 20, ahora tengo 27. Y nada, tengo eso, una niña que va a hacer 3 añitos ahora y esta que viene en camino. ¿Para cuándo viene? Para finales de junio. Ya mismo. Muy poquito. Casarte a los 20 años... Un poco locura. Sí. Bueno, sí. Hoy en día, en esa sociedad que tenemos, que es difícil que la gente se quiera comprometer, que quiera... Sí, porque vuestra generación se casaba más joven, luego hubo un salto brutal de... Pero, claro, 20 años no es una edad... No sé, ¿qué te decían? ¿Qué te decías? Bueno, es que nosotros empezamos muy jóvenes. Ya. Empezamos muy pronto, entonces también era en plan, no podemos alargarlo mucho más. Pero, sobre todo la gente más de contexto cristiano, pues más fácil, ¿no? Que puedan entender y tal. Pero sobre todo mis amigas más pues de la universidad, de tal, pues... Claro, porque no habías terminado. Estaba a mitad de la carrera. ¡Ostras! Me casé en el verano de segundo a tercero. Claro, tus amigas fliparían, o sea, en plan... Sí, la verdad que fue muy positivo, o sea, de hecho, positivo me refiero a que, claro, mis amigas más íntimas, o sea, nos conocían, habían pasado tiempo con nosotros, entonces como que les parecía... Lo lógico, ¿no? Sí, o sea... les parecía lo lógico, les parecía más locura a nivel, pues, económico, de ir a vivir con una persona... Claro, yo no estaba trabajando, claro, Pau acaba de empezar a trabajar, entonces, más a nivel como eso, logística, ¿no? sí, doméstica. Más que en sí la parte más romántica, digamos, de casarse y comprometerte. Claro, esa parte era como, o sea, esa parte la puedes entender, ¿no? Pero la parte como más de compromiso, de comprarte un piso, de meterte, ¿no? En todo lo que cuesta una boda. Qué mareo, ¿no? Claro. Ahí la gente sí que flipaba un poquito más. Y con 20 años tomar decisiones de este tipo son fuertes. Primero... buscar la persona adecuada para el resto de tu vida. Claro que hoy en día, a lo mejor, con que lo van celebrando cada 6 meses, llevamos 6 meses juntos. Antes no se celebraba tanto eso, ¿no? El mes. No, ¿verdad? Nosotros de año en año. ¿No? De año en año, claro, eso de medios no. Y luego, o sea,
la decisión de comprar un piso cuando los recursos también son limitados, eran limitados. Son decisiones que dicen, bueno, 20 y él, ¿cuántos? Él tenía 23. 23. O 22. No, en el momento de la boda, no, 23. Si nos escucha Pablo, que no. No, 23. En el momento de la boda creo que tenía 23. Sí, 23. Pero bueno, vosotros en la cabeza que teníais, ganas de casaros. Estábamos muy enamorados. Claro, era en plan, nosotros llevamos mucho tiempo juntos. Y al final era en plan, es que cuanto más lo vamos a alargar, o sea, él acaba de empezar a trabajar, entonces claro, era en plan, pues ya, a lo loco. La distancia también, ¿no? Porque sí, me suena que él vivía claro, al transporte público era como una hora de camino. Claro, o sea... Y que, claro, es que al final era lo lógico, lo que no era lógico era la edad, pero sí que al final por todo lo demás eran planes que nos queremos estar juntos. Claro. A ver, que fue un poco locura, pero... Claro. Pero también, o sea, 20 años que os casasteis, 23 años la niña, ¿no? La primera, 24, bueno. Yo tenía... Bueno, es igual, sí, más o menos, 23, 24. Sí. También fue una segunda locura. Sí. En base también a nuestra sociedad, que hoy en día los matrimonios, las parejas, los están teniendo a los 33, 35 años de media, ¿no? 23 años. 24. Sí, claro, para nosotros era muy normal que era como, vamos a tener hijos jóvenes, porque claro, nos hemos casado un tiempo, llevamos ya mucho tiempo juntos, era lo lógico, y también que yo tenía muchas ganas de ser madre, o sea, de hecho yo para mí esperamos mucho, o sea, pero sí que... ¿Siempre habías querido ser mamá? Sí, ¿o era algo que... Era mi sueño, ¿sí? Era mi sueño. Sí. A mí me alucina eso, porque yo instinto materno no tengo, o sea... Pues yo iba a decir, la mujer normalmente sí que... Pero materno como tal, y cuando tengo amigas que no, es algo que quiero, o sea, ser madre es como, wow. Y que lo quieres antes a veces incluso de saber con quién. Sí. O sea, era mi sueño, que luego te llevas un golpe de realidad, también te digo, no sé, también las expectativas también son diferentes. Yo creo que también cuando vas con menos expectativas también lo vives diferente, ¿no? Porque tengo otras amigas, ¿no?, que a lo mejor no iban con ninguna expectativa a la maternidad y les ha sorprendido, ¿no?, positivamente. Y a lo mejor pues me pegué más de cómo te puedes salir. Claro, si estabas ilusionada porque tenías un concepto ya de... Tienes un concepto de maternidad que luego se va degenerando. Sobre todo por las noches, ¿no? de tus sueños se va deteriorando. Cuando no duermes, entonces ya se te pasa un poco. No, pero quiero decir, yo sí que tenía muchas ganas de ser madre, entonces era en plan, no me he casado a los 20 para tenerlo a los 30. O sea, claro, me he casado joven porque quiero tener niños joven. O sea, sí. Entonces para mí era, o sea... Creo que a nadie le sorprendió de nuestro entorno que tuvieras ni el segundo ahora tampoco. No, o sea, creo que... Han pasado 3 años. No. 3 añitos. Pero quiero decir, es que también eso, ¿no? Nosotros somos muy así, somos muy de niños, entonces era lo lógico. Sí. Y los padres de la guarde, ¿os lleváis mucho? Sí, ¿no? O sea... A ver, hay excepciones, ¿no? Porque al final en Santa Coloma, donde yo vivo, allí la verdad que es de las pocas poblaciones, yo creo que de Cataluña, que hay mucha familia numerosa y mucha familia joven, ¿no? Porque hay mucha familia extranjera también, entonces como, claro, te encuentras con de todo, ¿no? Familias que son más jóvenes como tú, ¿no? 25, 30, 35, ¿no? Y luego ya te encuentras pues más 40, 45, que también hay bastante población. Claro. Entonces, bueno, un poco de todo. A ver, yo en general, en todos los sitios donde estoy, suelo ser la más joven. La más joven, sí. Y acompañas a tu hermana, ¿no? Casi. Vengo a traer a mi hermanita. No, que seguramente te confunden y te dicen... Casi. Si no fuera porque nos parecemos tantísimo. ¿Y eso ha cambiado tu vida? Radicalmente. Más que casarte, ¿no? Más que casarme, 100%. O sea, no lo podemos comparar. Son cosas muy diferentes. O sea, yo creo que o sea, tener hijos es precioso, pero te cambia totalmente la vida. Entonces, también creo que necesitamos un tiempo para readaptarnos, ¿no? Sobre todo a nivel las mujeres, ¿no? A nivel de o sea, tu cerebro... Pues que si nos metemos ya en el tema de cerebro... Me parece interesante. Con la epigenética, en trastornos... No, pero ¿cómo te afecta? Pero el cerebro cambia. O sea, durante el primer embarazo, tu cerebro... O sea, el cerebro de la mujer sufre cambios muy radicales que se asimilan se asemejan a los de la adolescencia, que es
cuando más cambia una persona, ¿no? Pero, o sea, en plan que se puede ver en una resonancia magnética. O sea, se están haciendo estudios de cómo cambia, cómo se reestructuran las conexiones, cómo hay partes del cerebro que sí, o sea, que cambia físicamente, ¿no? Pero eso por la relación de las hormonas. Por las hormonas. Bueno, las hormonas y el proceso del embarazo y el parto y el posparto. Sí, o sea, cambia, o sea, para mí nace otra persona diferente. O sea, yo creo que todas las que hemos sido madres te van a decir que es radicalmente diferente como eres, también es muy confuso, ¿no? Porque yo creo que hasta que no vi que esto le pasaba a todo el mundo, era como muy confuso de decir, no sé quién soy. Pasando? Claro, no sé qué me está pasando, estoy muy rara, ¿no? Pero es que cambia todo, es como la adolescencia, ¿no? O sea, es la misma persona antes y después de ser adolescente, sí, pero no. Ya. O sea, has cambiado. Ha habido procesos de cambio de identidad, de cambio de las prioridades, de todo eso que es como muy inconsciente, no es como que yo he pensado... Sí, y no es un día pasa esto, o sea, no sabes ni cuándo ha pasado, ¿no? Sí. O sea, de golpe te encuentras siendo a lo mejor diferente, ¿no? Sí. Hay cosas que detectas, o sea, dices, esto era así y esto vi que o sea, tú puedes detectar cambios. Cosas que yo me siento muy diferente. Yo me siento muy diferente. O sea, claro, antes de ser madre, no sé, es que yo lo vivía todo como muy diferente. Ahora es como a nivel de prioridades, ¿no? A nivel de organización de tiempo, de mentalidad, ¿no? De decir, las cosas que antes me parecían importantes ya de repente no me lo parecen. Y no ha sido un razonamiento lógico al que yo he llegado, sino de repente como algo que ha sido así y ya está, ¿no? Y... Por el hecho de tener que cuidar de otra persona o... Sí, o sea, yo creo que se suma todo, ¿no? Y que tú de repente eres diferente, o sea, de repente tienes que hacerte cargo de un bebé, ¿no? En plan, que depende totalmente de ti y a mí tus relaciones cambian, ¿no? Al final no puedo hacer lo que antes hacía, no puedo dedicarme el tiempo que antes quería dedicarme, ni puedo dedicárselo a mi pareja, ni puedo dedicárselo nada en la vida, ¿no? En plan, todo cambia, pero sí que está estudiado como que hay esos cambios fisiológicos, ¿no? Como que están ocurriendo realmente en tu cuerpo que justifican que tú cambias de ser, ¿no? O sea, hay personas que es más radical y personas que es más sutil, ¿no? Quizás, bueno, como la adolescencia, hay gente que se nota más y gente que no. Pero que eres otra persona diferente 100%. Pero no es una persona diferente peor ni estás en peores condiciones. No. No, lo digo porque muchas... O sea, has dado unos argumentos que seguramente las mujeres que te están escuchando, ¿ves? Por eso no quiero tener hijos porque me va a limitar mi vida más de la que tengo. Yo soy muy sociable, muy de esto. No, puede ser sociable igualmente, ¿no? Sí, creo que te obliga a ser más sociable en muchos casos. Por supuesto que sí. O sea, no creo que sea algo negativo, creo que es algo muy positivo y que es un paso más, ¿no? En la vida, en plan... O sea, cuando, pues nada, es un cambio en tu manera de ser, que no dejas de ser tú mismo, o sea, quiero decir, no dejas de ser tú, ¿no? Sí. Pero de repente, pues eso, ¿no? A lo mejor hay intereses que cambian o maneras de ver cosas que de repente pues no las ves igual, ¿no? Cosas que te parecían súper relevantes y de repente dices, pues esto no me importa nada. Y otra cosa, pues, que me parecía súper poco importante y de repente me parece que es lo más importante del universo, ¿no? O sea, al final creo que son cambios positivos, pero son cambios. Entonces ¿Y tú también hay que saber... pudiste prepararte para eso o te pilló bastante desprevenida? O... Medio. Vale. Medio. O sea, ahora como yo era muy consciente del tema posparto, ¿no? Que ahora sí que se habla más del posparto, antes no se hablaba casi. Era como, vale, yo sé que cuando nazca Arlet, de repente voy a estar muy nerviosa y voy a estar llorando y riéndome y haciendo cosas raras, ¿no? Pero como de los procesos, como que se mantienen en el tiempo, a lo largo del tiempo, eso me costó más, o sea, creo que no estaba tan preparada. También a nivel de sociedad, o sea, creo que la maternidad se vive muy en solitario. Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo el primer año, o sea, creo que luego ya te vas adaptando, pero el primer año yo lo viví como muy, de repente me sentía muy sola, que a lo mejor no lo estaba tanto. Ya, pero la sensación que tú... Sí. Estaría más centrada en lo que es la alimentación, el cambiar pañales, todo así un poco en el niño o en el bebé, de que no se acerque mucha gente, de que no se contagie de muchas cosas. Y que también yo creo que también depende de tu entorno, ¿no? Pero en mi caso, que tampoco tenía tantas mamás cerca, o las que tenía no cuadrábamos tanto en tiempos, es como, claro, de repente te sientes muy, muy sola, ¿no? Porque con las otras amistades que tenías no puedes compartir tanto, porque de repente lo que hacen pues no te interesa tanto o tú tienes otras necesidades que cubrir, ¿no? Entonces es verdad que creo que nos falta mucha tribu, ¿no? De decir...
de juntarme con otras, que esto lo he aprendido con el tiempo y ahora lo hacemos mucho, ¿no? O sea, no más que bueno, claro, es que tú te casaste joven, la has tenido joven, claro, y, bueno, sí. en esa edad no había muchas más sí. que pudieras compartir. Sí. Qué bueno, que sí que, o sea, yo ahora tengo como mis 2 o 3 mamás que somos muy amigas y que intentamos reunirnos mucho y nos ha dado la vida, o sea... nosotros tenemos un grupo, no sé si no les importará, tenemos un grupo que se llama Mamikis y y de verdad que a mí eso me ha dado la vida, o sea, juntarme con ellas, ahora lo tenemos más espaciado en el tiempo, pero antes nos juntábamos cada 2 semanas y era una chorrada que solo nos juntábamos para tomar café y ya está, sin más. Pero me ha gustado el concepto tribu, sí. ¿no? O sea, el concepto de yo te explico a lo mejor pues cómo lo estoy llevando, o el hecho de escuchar a la otra persona a ti te inspira, o... Sí. Poder hacer esa cohesión, ¿no? Y que nos entendemos, ¿no? O sea, que a lo mejor no hablamos todo el rato de niños, no. Pero simplemente estamos en el mismo punto de vida, nos entendemos... Empatizáis con el posible cansancio la una de la otra, ¿no? Sí, con las frustraciones y con las cosas buenas nos animamos, de repente una tiene una mala semana y la otra pues es muy buena y entonces es diferente, ¿no? Incluso pero los sueños, ¿no? O sea, porque creo que también a veces como madres tienes que parar, ¿no? O sea, o pausar ciertos sueños que a lo mejor tenías y eso puede generar frustración. Sí. O sea, y si a lo mejor no está bien tratado, te puede generar incluso, no sé, episodios de depresión interna. A lo mejor no lo comunicas porque sería de mala madre, ¿no? Mal visto, ¿no? Pero al final haces un parón, ¿no? Una pausa en una etapa de tu vida, a lo mejor para la que te has preparado profesionalmente o ministerialmente, conectar con gente en las iglesias, ¿no? Sí. O sea, a mí me pasó mucho en la iglesia, sobre todo, porque el trabajo era como más... O sea, al final porque al final también es como dejo a mi hija y me voy a trabajar, o sea, que el trabajo tengo que hacerlo igualmente. Sí. Pero ministerialmente sí que, bueno, ministerialmente o como iglesia, ¿no? Me costó, el primer año es el que peor lo pasé. Querer seguir conectando, ¿no? No podía, o sea, porque no podía, aunque estuviese allí, era como ya no estoy... Acaba el culto, ¿no? Y ya no puedo estar con todo el mundo todo el tiempo que yo quiera. De repente tengo una niña que me reclama o que llora o que me tengo que ir porque hacer la siesta. Entonces, como de repente, yo como a nivel de iglesia sí que lo pasé muy mal de sentirme muy desconectada, ¿no? Que conforme ha ido pasando el tiempo, te readaptas. Sí. Y también readaptas tus expectativas. Pero sí que es verdad que al principio me costó más porque al final es que no puedes seguir tu... Es que no se puede seguir. No se puede, pero es necesario, o sea, sí. es necesario parar, o sea, tienes una vida ahí que está, o sea, se está gestando, está creciendo, está, no sé, o sea, es importante darles ese valor, ¿no? A los niños. Qué guay. ¿Qué iba a decir yo? ¿Cómo es el embarazo? ¿Qué siente la mujer? Porque claro, cuando hablamos de embarazo, yo siempre decía, estamos embarazados, ¿no? No, ¿sabes? Embarazada tu mujer, que es la que lleva el frío y tal. Pero bueno, yo intentaba identificar con ella y tal, pero seguramente no lo he conseguido, ni lo conseguiré, ni nada. O sea, sentir lo mismo que siente ella, no. Que siente una mujer, no, porque no lo tengo encima. O sea, se nota como... emocionalmente, sentimentalmente, es como ese desarrollo. Hombre, yo creo que es muy heavy, o sea, es muy fuerte el embarazo. O sea, yo, conforme pasa el tiempo, más, o sea, yo de repente me paro un día y digo, a veces le escribo a Raquel y le digo, Raquel, que estoy embarazada. Sí. Que tengo he sentido. Que tengo un bebé, o sea, yo a veces me paro y digo, es que tengo un bebé, o sea... Sí. A mí me hace mucha gracia cuando lo comparan como... Cuando va creciendo con frutas o con, ¿sabes? Ese cambio que ahora es un garbanzo, ahora es una papaya, tamaño, ahora es una calabaza. A mí me ayuda, Sí, pero yo creo que es un milagro, o sea, al final a mí el embarazo me parece lo más radical que o sea, Dios es increíble, pero con el embarazo yo creo que, o sea, no sé cómo lo pienso, porque es que me parece increíble. O sea, es que al final es como... Es que es una vida que no... Desarrollar una vida dentro de... Es que no existía, o sea, es que este bebé... Y se va formando. Claro, no existía y ahora existe y dentro de nada van a hacer. O sea, quiero decir, es que... Y se nutre de la madre con el tema de... Y que tú no tienes que hacer nada, o sea, yo no estoy haciendo nada. O sea, más allá de, evidentemente, tenerla, ¿no? Cuidarte, pero no estoy fabricando a mi hija, o sea, se está fabricando sola. O sea, quiero decir, yo no estoy haciendo nada, o sea, en todo caso es Dios, ¿no?, que está haciendo cosas, pero tú en un embarazo no estás... O sea, es que me parece muy fuerte que de manera natural se está formando un bebé, o sea, con todos sus
con todo, ¿no? Con todos sus órganos, con todas sus cosas, y un bebé que va a ser único, ¿no? Y será una persona. Es que me parece muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que tampoco lo puedes comparar, o sea, no creo que el padre y la madre lo puedan vivir igual, porque al final claro, es como... evidentemente. Claro, o sea, es que la madre, además de toda la parte hormonal, que yo creo que afecta mucho, es que lo llevo hasta encima, o sea, claro, es que lo llevo... me da patadas, ¿sabes? En plan, hay una conexión, no solo física, sino una conexión de que está ahí, ¿no? Y lo tienes muy presente porque es que forma parte de tu cuerpo ahora mismo, ¿no? Y cada vez que hablas, o sea, te está escuchando. Sí. Cada vez que... porque claro, cuando te juntas con Pau, pues escucha de golpe a Pau, pero a quien escucha más es a ti, ¿no? Hay cambios de un embarazo a otros. Yo me los he notado diferente. O sea, también yo creo que también a nivel de tú como persona, ¿no? De cómo también lo has vivido. Claro, para mí no es lo mismo el primer embarazo que este que viene después de 3 abortos. Entonces, claro, yo no lo puedo... abortos. Sí. El año pasado tuvimos 3 abortos. Entonces, claro... Claro, no lo puedes vivir igual, o sea, y aunque no hubiesen estado, yo creo que tampoco lo vives igual porque ya no es la primera vez, ya sabes lo que es que nazca un bebé, tenerlo de repente, claro, con la primera yo no sabía cómo iba a ser cuando naciese, cogerla, verla, de repente después de 9 meses, ¿no? De repente tocarla y decir, es real, ¿no? No luego la cogerás así, claro, de decir, ¿qué es esto? Un experto. Cuando te la ponen encima y de repente dices, ¿cómo ha pasado esto en 9 meses, no? Claro, es diferente porque ya lo has vivido, ¿no? Entonces yo creo que se vive diferente. También creo que depende de cómo te encuentres. Tampoco es lo mismo después cuando tienes una niña por ahí corriendo. Ya. No puedes descansar. Y los 3 abortos como... O sea... Sí, como 2024 fue un año intensito. O sea, nada, nos quedamos embarazados a principios del año pasado. Y nada, súper pronto perdimos, era como un embarazo gemelar, entonces perdimos a uno y a las semanas perdimos al otro. Eso fue como el primer golpe de realidad, ¿no? Con el aborto, que es como todo el mundo ha ido de alguien, ¿no? Que ha tenido un aborto, pero yo creo que nadie se espera que te pase a ti, o sea, yo creo que el primer aborto fue como es un shock, ¿no? Es decir, me ha pasado y bueno, le pasa a mucha más gente de la que pensaba, ¿no? Ya. Y después perdimos otro en verano. O sea, nos volvimos a quedar y lo vimos todos muy pronto. O sea, que también yo se agradezco a Dios porque creo que debe ser... O sea, yo tengo otras amigas que lo han perdido mucho más tarde y debe ser mucho más complicado, ¿no? La implicación emocional, pero algo que habíamos comentado tú y yo, no deja de ser lo que era, que es un hijo. Sí. Y eso al final creo que a veces se ha minimizado el dolor de las personas porque eres muy joven o porque podrás volver a tener y al final es real, ha sucedido y la implicación es real. No, y que al final también creo que los abortos al final son muy invisibles, ¿no? O sea, es que, claro, nadie ha conocido a ese bebé, ¿no? Y ya no te digo, claro, si es un bebé que ya lleva más tiempo, es diferente. Es diferente y que tampoco creo que sea igual de... O sea, creo que es igual de difícil, ¿eh? A nivel de sociedad asimilar que ese bebé fallece, ¿no? Que nunca no lo has visto. Pero con la muerte perinatal como tan pronto, ¿no? Como los primeros meses, aún es más heavy, porque mucha gente no sabía ni que estabas embarazado, ¿no? Y de repente se enteran que has tenido un aborto. O gente que simplemente, claro, se acaba de enterar, ¿no? La familia y tal, que a lo mejor lo sabe desde hace una semana, 2 semanas, un mes, ¿no? Y de repente ya no está, ¿no? Entonces creo que este tema es como tema muy complicado, ¿no? Porque creo que es un tema que pasa, o sea, claro, es que le pasa, de repente empiezas a escuchar, claro, yo lo empecé a decir y un montón de gente a mi alrededor había pasado por eso y yo no tenía ni idea. Y es como, claro, porque no me lo has contado, ¿no? Pero es que creo que es muy difícil. Como sociedad no sabemos acompañar en general. En los duelos. Los duelos, todas las situaciones que no has vivido, creo que son muy difíciles de acompañar, ¿no? O sea, los duelos, las situaciones de abuso, de maltrato, de todas estas cosas que no has vivido, o sea, te puedes saber mal, ¿no? Pero te cuesta mucho acompañarlas. Entonces, creo que el tema del aborto es algo que, o sea, yo he estado muy, muy enfadada muchos meses con la gente, hasta que he entendido que no es un problema de la gente concreta, sino de como sociedad, ¿no? No es que no sabemos acompañarnos. No es que no te importe mi dolor, es que no sabes acompañar, o sea, no sabes cómo hacer preguntar. todo lo posible por y bueno, estar empático contigo, identificarse, pero claro, que a veces es complicado, es complicado.
Entonces yo lo que llevé peor, yo creo que fue el acompañamiento, ¿eh? Yo creo que es lo que llevé, sí, es lo que llevé peor. O sea, evidentemente llevé muy mal cada una de las pérdidas, sí. Pero lo que llevé peor fue el acompañamiento porque de repente para mí, claro, no puedo seguir con mi vida igual, pero toda la gente a mi alrededor sigue con su vida absolutamente igual, ¿no? O sea, no manifiestan en ningún momento que estén pasando por un duelo por eso, o sea, solo lo estoy pasando yo, ¿no? O mi marido, ¿no? Pero nadie más allá de eso lo está viviendo más de 1 o 2 semanas. O sea, de repente pasa 1 o 2 semanas, o incluso menos, y la gente ya no te pregunta. ¿Ya no te pregunta o ya? Entonces, claro, eso se hace, y mi experiencia es que con todas las mamás con las que he hablado, todas han vivido la misma experiencia. O sea, una cosa que compartía es que he hablado con muchas mamás a raíz de esto, ¿no? Entonces me decía lo mismo, y dices, que siento como que la vida sigue, menos para mí, para todo el mundo sigue. Me dice, no entiendo cómo puede ser, ¿no? Si ha habido una muerte. Porque al final es como un embarazo, estás buscando vida y te encuentras con la muerte. O sea, es que es muy complicado, ¿no? De llevar. Sí, y me imagino que también la sensación de impotencia, ¿no? De ser algo, como decías antes, está dentro de mí, yo no lo estoy fabricando, pero al final está en mí. O sea, yo soy la madre, ¿no? O sea, ¿Cómo gestionas el soltar ese control, ¿no? De la vida? O sea, ¿cómo fue tu experiencia O sea, es que hubo muchas etapas, ¿no? Supongo que como en cualquier duelo, ¿no? Pero sí que hay una etapa como más de culpa, de decir, habré hecho yo algo mal, ¿no? Que es como, no, o sea, al final es como asumir que no, que estas cosas pues pasan, ¿no? Pero luego hay como una parte más pues de ira, de enfado con la gente, con Dios, con uno mismo, o sea, al final como... buscar respuestas, ¿no? Sí, decir por qué, ¿no? Que al final es como, sobre todo con la muerte del primer trimestre, casi nunca se sabe por qué. O sea, cuando es más avanzado sí que se puede saber por qué, ¿no? Que no sé si te da consuelo, pero bueno, al menos a lo mejor sí que sabes que ha sido por X o por Y, y como que tienes una causa, pero en el primer trimestre tú no sabes. O sea, te dicen, bueno, es que pasa mucho, ¿no? Y ya está, y te quedas con esta información. Y luego sí que pasas como de diferentes etapas, ¿no? De ir asumiendo como esa situación. Para mí también no es hacer un duelo solo con el bebé, sino con las expectativas, ¿no? Que tenías. Que es como, claro, tú ya en tu cabeza, claro, yo creo que esto le pasa a cualquier madre, ¿no? Que se queda embarazada y es como, vale, entonces cuando llegue Navidad voy a estar de estos meses, ¿no? Cuando llegue las vacaciones voy a estar de... Y es como que tu cabeza ya te has imaginado. Claro, tú ya proyectas un futuro con ese bebé. Y de repente pensar que ese futuro no va a llegar, o sea, ese bebé se ha ido y no puedes hacer nada. Eso, o sea, para mí lo que más me costó fue soltar como los bebés, de decir, soltarlos y decir, es que ya no, o sea, es que no los puedo retener, o sea, se han ido y ya está. O sea, con el que más me costó fue con el tercero, porque era como otra, o sea, claro, el primero... Que son muy seguidos. Sí, porque los primeros también fue uno, y luego, aunque había otro embrión que estaba ahí, que parecía que sí, pero el médico no nos daba como súper esperanza. Entonces, aunque yo tenía como mucha fe en que ese iba a sobrevivir, ¿no? En el fondo había un puntito de sé que se puede ir, o sea, había como un punto de realidad, ¿no? Entonces, cuando lo perdimos, el impacto quizás fue diferente, ¿no? Pero cuando nos volvemos a quedar, no pensamos que lo fuéramos a volver a perder, o sea, claro, no piensas que te vuelva a pasar tan seguido otra vez, ¿no? Entonces yo creo que con ese es con el que más, ahí sí que he cogido ayuda psicológica, porque era como que me costó mucho soltarlo, ¿no? Es decir, estaba como más en shock. ¿Y estás bien con Dios ahora? Sí, no, estuve bien siempre, o sea, hubo como una fase de enfado, pero no fue enfado en plan, porque, o sea, no fue una fase como de enfado o sea, no lo sé. O sea, yo creo que fue como una etapa, ¿no? Bueno, a ver, que también en la Biblia vemos gente que se enfada. Claro, que se enfada. El rey David se enfadó y otros muchos se enfadaron, ¿no? Con Dios, ¿no? O sea, a mí lo que más me habló Dios, o sea, creo que yo el año pasado, o sea, este último año, lo que más he aprendido es que Dios sí que sabe acompañar. O sea, yo es lo que más he aprendido y es lo que más me llevo del año pasado, ¿no? Es decir, mis 3 bebés los conoceré, o sea, tengo paz, es como sé que los abrazaré, o sea, yo tengo 5 hijos y yo sé que 3 no los voy a ver aquí, pero los abrazaré, ¿no? Pero sí que me he aprendido mucho sobre Dios como
El que verdaderamente acompaña. Y el que ve, ¿no? O sea, a mí lo que más me habló Dios es sobre Agar, ¿no? En ese desierto, en el pozo, ¿no? Y como le llama a Dios como el Roí, ¿no? El Dios que me ve. Y eso para mí ha sido impactante este año, ¿no? En esa situación y en otras situaciones, ¿no? Es decir, a pesar de que no hay palabras, porque al final es como cuando hay un aborto, es que no hay nada que me puedas decir que me pueda ayudar. Muchas cosas que me puedes decir que no me van a ayudar, pero no hay nada que me pueda ayudar, ¿no? Pero en cambio Dios te dice, ¿no? Te veo. O sea, y yo lo que veía de Dios es, veo tu dolor y lloro con tu dolor porque eso no es mi plan, ¿no? O sea, al final hay un aborto porque estamos rotos, o sea, no están en los planes de Dios, ¿no? Entonces yo sentir que Dios me ve mi dolor y me acompaña sin intentar solucionarme la vida, a mí es lo que más me ha enseñado este último año. Bueno, pues empezamos que no sabía cómo definirse y hemos entrado en toda una vida. Conocemos ahora un poco más. Quién es Judith y lo que piensa, lo que siente. Y eso es maravilloso. Yo me quedo con las últimas palabras de ver ese Dios, o sea, de ver, valga la redundancia, ese Dios que nos ve, ¿no? I no sé, els nostres amics cafeteros i cafeteres que ens estan escoltant. És un Déu que ens veu, però que també va enviar el seu fill per cada un de nosaltres, no? Per acompanyar-nos en situacions com aquesta i com altres. Gràcies, Judit. Gràcies. Gràcies, Raquel. I també a tots vosaltres. Bona setmana i bon cafè.